Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma del andino, vive en el aire que respiro, vive en el agua de la tierra, vive en la costa y en la sierra. Se está juntando. Muy buenas noches, mis estimados oyentes y televidentes desde la histórica ciudad del Tahuantinsuyo, capital, la ciudad del Cusco. Estamos hoy nuevamente al aire, siendo el día 23 de mayo del año 2022. Hemos tenido un breve descanso, prácticamente para ir evaluando y tomando algunas ideas que se han venido acumulando a través de estos 2 últimos meses que estamos operando en el aire, y que indudablemente trae como consecuencia la revitalización y la configuración de nuevos programas que se van a seguir transmitiendo a través de esta red de comunicación popular Inti Churincuna. Tenemos hoy como invitado al compañero arquitecto Darío Sosa Soto, docente de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y ex regidor de la Municipalidad Provincial. Asimismo, también hoy vamos a seguir lanzando los flyers respecto al apoyo que estamos realizando militantemente y consecuentemente al proyecto de la Asamblea Constituyente, para que el pueblo siga enarbolando esta bandera y podamos todos participar en la elaboración de una nueva constitución plurinacional. En este sentido, le damos la bienvenida al arquitecto Darío Sosa, a quien le dejamos el uso de la palabra. Gracias, Augusto, por la invitación. Yo encantado de estar esta segunda vez en tu programa y presto para conversar algunas cuestiones urbanas que son de importancia, ¿no? Sí, justamente hay algunos hechos que vienen sucediendo en la ciudad de Cusco como producto de la improvisación, también podemos decirlo, de la corrupción, y indudablemente que está intrínsecamente enlazado con el tema del sistema y del modelo económico que nos impusieron desde la dictadura fujimorista en la década del 90. El tema que hoy vamos a tratar es un tema bastante interesante porque es la primera vez que ya por la forma como tiene Cusco la importancia como una ciudad no solamente histórica, sino una importante ciudad, no solamente también en el Perú, sino en América Latina, por toda la historia que ha venido acumulando, no solamente en la parte trascendental de los hechos propios de los hombres, sino por la propia estructura arquitectónica que desarrolló y viene desarrollando a través del tiempo, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy es la arquitectura efímera, ¿no? Y el otro tema estaba relacionado con a ver un momentito. La arquitectura efímera y el urbanismo táctico post-pandemia, ¿no? Este es el tema que hoy nos llama y para el cual lo hemos invitado
a nuestro estimado Darío, a quien tiene pues toda la experiencia acumulada y la práctica también, ya que él ha sido, es el regidor de la Municipalidad Provincial de Cusco. ¿A qué se refiere todas estas nuevas terminologías que se presentan en la evolución del propio desarrollo urbanístico de la ciudad de Cusco? Gracias, Augusto. Sí, en realidad son nuevos términos de algunas cosas que se vienen haciendo de manera informal, pero que la disciplina del urbanismo los ha acogido para darles mucha mayor contundencia técnica. La arquitectura efímera es aquella arquitectura que, para hablar en términos coloquiales, se arma y se desarma, ¿no? Que puede durar un mes, medio año o días, ¿no? Por ejemplo, cuando se organizó la Feria del Libro a nivel nacional en la Plaza de Armas, se montó toda una exposición que al cabo de algún tiempo dejó de funcionar, ¿no? De igual manera tenemos el Santur Antiqui, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea es de que no se haga de la manera precaria en la que se hace, sino que sea mucho más trabajado, mucho más diseñado. Y nos hemos dado cuenta durante la pandemia de que esta arquitectura efímera era imprescindible porque se pudieron haber hecho por parte del Estado, y bueno, eso es un tema que vamos a conversar también, porque un modelo de mercado libre como el que tenemos, el Estado pues ha retrocedido absolutamente a no intervenir en nada, ¿no? Entonces deja prácticamente al libre juego de mercado, bajo intereses económicos, cuestiones que son de responsabilidad del Estado, como dotar, por ejemplo, de postas de salud itinerantes, vacunatorios itinerantes. No se podía ir al mercado, entonces felizmente los trabajadores de mercados tuvieron la idea de hacer mercados itinerantes en diferentes barrios, ¿no? Yo vivo en Larapa y hasta el día de hoy, todos los miércoles, los mismos productores traen los productos, ¿no? Entonces, sí, pero sí, esto que es iniciativa casi solidaria de estos hermanos vendedores, debe ser promovida por el Estado, y cuando nos referimos al Estado, nos estamos refiriendo desde el nivel macro, al Ministerio de Salud, por ejemplo, de dotar de hospitales itinerantes, hasta el nivel de las municipalidades provinciales y distritales, quienes deberían promover este tipo de intervenciones. Y paradójicamente, Augusto, estas intervenciones no cuestan mucho, son sumamente económicas, pero muy efectivas. Hay obras que hace la municipalidad o el gobierno regional que cuestan millones, pero que son absolutamente intrascendentes. Entonces, esta arquitectura efímera se diseña desde el container, ¿no? Son una especie de containers, y uno puede llegar inclusive no solamente para la pandemia, sino para cuestiones de siniestro. Entonces pueden albergar, repito, postas de salud, atención de emergencia, cobijo, hospedaje para gente que haya sido desplazada por siniestros, también en locales comunales o locales educativos, ¿no? Entonces, esto depende de una clara política del Estado que me imagino que no existirá hasta que no haya un sustancial cambio de modelo económico. Sí, pues efectivamente hemos podido ver que todo ha sido parte de la iniciativa popular, ¿no? Propia, ¿no? De los ciudadanos, y en este caso de algunas organizaciones, como los has mencionado, en el caso de los trabajadores de los mercados, ¿no? Hemos visto en muchos parques, no solamente acá en Larapa, en San Jerónimo, sino en casi todo el país, ¿no? Y en lo que es particularmente Cusco. Y la inversión pues prácticamente cero, porque toda la infraestructura de los parques está ahí establecida ya, ¿no? Y que también se ha podido ver que no se le ha prestado la debida atención. Lo importante de esto es la organización. Como siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Y cómo el sistema defendiéndose para poder seguir sosteniéndose en el tiempo, le pone trabas a través de marcos legales no existentes para que la organización del pueblo, de los ciudadanos, no exista o no se dé, ¿no? O les ponen dificultades, ¿no? Esto realmente es pues, escandaloso, ¿no? Y respecto a ello, hay un tema también que tú lo has tratado en el periódico que editas, Cusco Time, ¿no? Respecto al tema de esta construcción, digámoslo,
fuera del enfoque arquitectónico, de un total vacío, pues, de, de- de identidad, ¿no? Porque este Sí, cerco que se ha construido en esta zona de Cusco, al parque arqueológico y al monumento de Sacsayhuamán, es pues un escándalo, ¿no? Promovido por las autoridades, que es lo más, lo más crítico, paradójico, sí, paradójico, ¿no? ¿Cómo es sí. posible que se haya construido una semejante malla, una estructura de una malla metálica de 30 metros, y creo que tenía 30 metros de largo y creo que tenía una altura de 3 metros más o menos, ¿no? ¿Cómo se da esto, no? Y la relación que tú has hecho me parece a mí muy sucinta, pero también muy exacta respecto a esta arquitectura Efímera. efímera, pero que no es compatible con el concepto mismo, ¿no? Exactamente. Sí, yo escribo una columna semanal en este semanario Costco Times y precisamente ahí expliqué lo que era la arquitectura efímera, lo que hemos conversado, esto que es reversible. Y cuando se trata de un centro patrimonial, arqueológico, un yacimiento arqueológico tan importante como Sacsayhuamán y el acceso por Zapantiana, si es que esta institución de cultura quiso hacer un cerco para proteger o no sé qué fines, debió recurrir a la arquitectura efímera. ¿Por qué? Porque la arquitectura efímera no es invasiva, se puede desarmar, puede ser muy, muy discreta y absolutamente no tiene ningún impacto sobre este centro patrimonial. Entonces, lo que se hizo, y es criticable por la institución que debe defender el patrimonio, es poner un cerco de malla de la malla más ordinaria que existe en todo lado, ¿no? Esta malla de coquitos con tubos que se puede usar, pues, no sé, en campos de fútbol muy elementales o no sé, pero no en una baluarte de la calidad arquitectónica de Sacsayhuamán. Entonces, ese es un despropósito, ¿no? Hay intervenciones de ese tipo en muchísimos sitios arqueológicos y se acude a la tecnología, ¿no? Al acero, al cristal, que es sumamente transparente, inclusive ahora hay un cristal que es que no refleja, entonces parece que no hubiera el vidrio. Entonces, esto se puede poner si se quería poner para proteger y en cualquier momento esto puede ser desmontado sin ninguna alteración del patrimonio. Entonces, conceptos como estos sirven también para intervenciones patrimoniales y para que la calidad de esta intervención condiga un poco con el valor arquitectónico del emplazamiento en el cual está situado, ¿no? Entonces, así como es plausible que los sindicatos de mercados, en un acto muy solidario, hayan hecho los mercados itinerantes, muy higiénicos, con todas las medidas de seguridad, en fin, eso habría que saludar y felicitar, y es un propósito muy noble. Hay pues instituciones que no trabajan en esa misma línea y instalan un cerco absolutamente ordinario, la gente se queja, y la sociedad civil protesta y se desarma a los días, ¿no? Bueno, con los costos consiguientes para el Estado. Entonces, parece que falta un poquito de meticulosidad, de pensar las cosas y acudir también a los referentes, ¿no? Hay muchísimos, repito, centros arqueológicos que han sido tratados bajo este tipo de arquitectura móvil, efímera, y con muy buenos resultados. Es más, si pasa el tiempo y esto ya no se necesita, repito una vez más, se desarma y no queda en el contexto absolutamente ni rastro de lo que hubo, ¿no? Claro, ahora lo que sorprende acá es que es la propia autoridad de quien debe velar por el patrimonio cultural que se ha heredado y que debe velar para que las buenas formas, ¿no? de arquitecturas que se puedan construir se sostengan en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo es posible que inmediatamente después de, creo que una semana, 2 semanas que estuvo instalado este cerco, en el mismo día que se presentó la queja, ¿no? Procedieron pues a desmontarlo, ¿no? Entonces,
¿Con qué criterio podemos pensar que estas autoridades que hoy existen, que están manejando la institución de la Oficina Desconcentrada de Cultura acá en Cusco, es la garantía de que nosotros los ciudadanos de Cusco podamos vivir en armonía con la arquitectura? Claro, eso es lo paradójico, o sea, la entidad que ha sido creada para preservar el patrimonio es la que genera estos despropósitos, ¿no? Habiendo personal técnico especializado en esa institución, entonces me parece que hay serios problemas administrativos y eso pues tiene consecuencias. Parece que hemos visto por los medios va a haber ciertos cambios en el ministerio a raíz de esto que ha sido en realidad un escándalo, ¿no? Entonces, repito, desde las más altas instancias del Estado hasta los municipios distritales debería destinarse presupuestos que son mínimos a esta arquitectura de contingencia, de emergencia, porque no estamos libres de emergencias futuras. El COVID-19 todavía no ha sido desterrado totalmente, hay amenazas de otras pandemias, estamos en una zona sísmica y puede haber algún evento telúrico cualquier momento. Hay zonas de riesgo también en temporada de lluvias, en fin. Este tipo de arquitectura debería estar presente, más si somos un país pobre en el cual no hay previsiones de este tipo. Hay muchísima gente humilde que puede ser damnificada porque habita lugares inseguros por falta de una política también de dotación de vivienda a amplios sectores de la población. Entonces, este tipo de arquitectura de contingencia es sumamente importante, ¿no? Y también pues esto está relacionado con el tema del turismo, ¿no? Porque lo que muestras pues al visitante es pues una calidad arquitectónica, una armonía, ¿no? Arquitectónica y dado un ambiente, ¿no? Un ambiente visual pues atrayente para el visitante, ¿no? Pero si tú le vas a mostrar, ¿no? Un cerco, una malla eléctrica, una malla, un poco más, le faltaba, mejor dicho, ponerle una malla eléctrica, un cerco eléctrico a eso, ¿no? Entonces, es un escándalo, ¿no? Y esto es parte, pues, de lo que venimos diciendo. El cambio total de los funcionarios que vienen de regímenes pasados aún no se han dado, ¿no? Y se tiene que proceder a hacer estos cambios, porque los funcionarios de todas las entidades públicas en los tercer nivel deben cumplir con las políticas de Estado que emanan del gobierno central y de los ministerios. Y no puede ser posible que aún se sigan sosteniendo personas que no tienen pues la más plena identificación con los valores históricos que hemos heredado pues a través del tiempo, ¿no? Es correcto. Entonces, un buen ejemplo, por decir, porque también hay buenos ejemplos, tenemos esta exposición ferial que ya está muchísimo tiempo en la capilla lateral de la Compañía de Jesús, ¿no? Sí, pues, sí. Entonces, esto también es reversible, no ha dañado absolutamente nada. También tenemos el café del Museo de Arte Precolombino, del MAP, ¿no? Que en el patio es una casa patrimonio cultural de la humanidad, la casa Cabrera, ¿no? En el patio hay una cafetería, pero es un mueble porque es como un container que se posa ahí de acero y cristal de muy buen diseño y cualquier momento puede ser retirado, ¿no? Apenas se apoya en el patio. Entonces, hay ese tipo de arquitectura y de muy buenos ejemplos, ¿no? Y el otro tema que teníamos que tratar, Augusto, es precisamente frente a las fiestas del Cusco. Sí, parece que va a haber estas fiestas, pero se pone muy en riesgo la seguridad ciudadana si es que la municipalidad y los entes correspondientes no asumen más que políticas claras, obras también de intervención mínima que permitan actuar a la población en términos ya no habituales, sino de una nueva normalidad. Entonces, a veces las instituciones se quedan en disposiciones restrictivas, pero no hacen uso del diseño del mobiliario y el equipo, ¿no? O sea, hay que diseñar un montón de cosas muy sencillas, como por ejemplo, jardineras móviles, pintar franjas, poner alegorías pintadas en el suelo,
en fin, un montón de elementos que pueden ser construidos para generar desplazamientos seguros, ¿no? Estas jardineras que estaban instaladas, creo que estuvieron como 3 años, ¿no? 3 o 4 años y que han Efectivamente, sido cuando la retiradas, por plaza ejemplo, era en la peatonal. Plaza de Sí, Armas, ¿no? exactamente. Entonces, repito, no es cuestión de dictar normas teóricas, de decir no vayan con máscara, guarden el distanciamiento. No, tiene que haber elementos del equipamiento urbano, móviles, que garanticen ese distanciamiento y los aforos. Y esto puede ser hecho de manera muy amigable, inclusive lúdica, ¿no? Y ahí hay muchísimos ejemplos en los cuales, por ejemplo, se pueden hacer estos cercos, estas bardas, con jardineras, tratar de lograr esta diferencia que a veces no hay en los espacios públicos, como la Plaza de Armas, que es la circulación del estar. A veces alguna gente quiere ver, por ejemplo, este espectáculo que parece que va a haber, ¿no? Que es la noche de luz y sonido. Algunos quieren mirar, pero otros quieren circular, pero tiene que haber algunos elementos móviles diseñados con anticipación que zonifiquen, ¿no? Los lugares, que zonifiquen el distanciamiento y que hagan una especie de diseño también móvil en la plaza que funcione ese día y luego se retira, ¿no? Entonces, si solo vamos a ir con recomendaciones teóricas, bueno, a veces el tumulto, a veces No, el comportamiento no es el más adecuado, ¿no? y en la práctica yo he estado, en mi viaje que he hecho estos 15 días, he estado en varias ciudades, ¿no? Del país. Y ya en casi todas, sin contar Lima, porque ya eso es un escándalo, ya nadie usa mascarillas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hasta en las ciudades que están más adentro, en las propias, como por ejemplo la ciudad de Huancayo, muchísima gente, no estamos hablando más del 60%, 70% de la población, ya no usa mascarilla. En el campo mucho menos, ¿no? Entonces, ante estas nuevas condiciones que se están dando podemos decirlo, de vuelta a la normalidad, esto implica pues que las autoridades municipales, ¿no? Que son los más directos en el trabajo de implementar políticas adecuadas de prevención, lo realicen, ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo que acá en Cusco ya hemos empezado, yo al menos he empezado a ver gente que ya está, no usa mascarillas. En los micros, por ejemplo, ¿no? Los pasajeros están viajando parados, sin haber ningún cambio en la disposición, por ejemplo, ¿no? Y eso sin contar que se le está cobrando un pasaje que no le corresponde, porque se supone que el pasaje de ir solamente sentado, todos los asientos era de un sol, ¿no? Los choferes de estos vehículos están ahora cobrando ya a todo el mundo con pasajeros que van a pie, que van parados en los ómnibus, ¿no? Y así por el estilo. Como tú muy bien lo has dicho, si no hubiera sido también por iniciativa propia de las organizaciones, de los trabajadores de mercados, de la propia gente que ha buscado las formas de poder desarrollar sus actividades económicas, no hubiera habido nada. No existen políticas municipales respecto a esto, a lo que tú hoy estás llamando urbanismo táctico post-pandemia, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el enfoque, ¿no? de esta nueva forma de ver el urbanismo en los sectores públicos, ¿no? Claro, estas fiestas del Cusco se van a desarrollar en los espacios públicos. Estamos hablando de las calles, Avenida Sol, la Plaza de Armas, San Francisco, Regocijo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos espacios se usan y se han usado siempre de manera normal, pero en una situación post-pandemia, en una nueva normalidad, estos espacios tienen que ser rediseñados para el uso, ¿no? Previniendo sobre todo esta disposición de la Organización Mundial de la Salud, del distanciamiento físico de 1,5 metros, ¿no? Entonces, repito, lo único que hacen las entidades es poner avisos y punitivamente a veces ir modificando ciertas conductas de los pobladores, y el espacio sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber con el urbanismo táctico es hacer un rediseño de estos espacios haciendo uso de lo que habíamos hablado anteriormente, de esta arquitectura efímera, ¿no?
elementos del mobiliario y equipamiento urbano que sean móviles, pero que rediseñen estos espacios públicos, ¿no? Tratando de disgregar la circulación con distanciamiento, las zonas de estar para los que quieren expectar, zonas de salida, zonas de ancianos, zonas de discapacitados, zonas de niños, ¿no? Y esto se puede hacer de manera muy económica, no implica muchos costos, ¿no? Y una prueba de ello nos han dado, por ejemplo, los ciclistas, ¿no? Hemos visto cómo la necesidad de la ciclovía en la pandemia y estos grupos de jóvenes que quieren incentivar el uso de la bicicleta, que tiene muchísimas virtudes, tanto para la salud como para la descontaminación del tránsito vehicular. Lo primero que han hecho es organizarse y empezar a poner unos tachos, que eran unos simples baldes de pintura llenos de cemento con unos postes y banderas, para dividir la circulación vehicular de la circulación de los ciclistas, ¿no? Estos han sido destrozados, en fin, hay automovilistas que todavía no entienden que también los ciclistas tienen derecho a transitar, y finalmente, yendo siempre a la saga, la municipalidad ha acogido y ha puesto de manera más formal con elementos que son ya diseñados y adquiridos, ¿no? Pero ahí te das cuenta, Augusto, cómo la intuición de los jóvenes organizados hace que de manera manual y artesanal diseñen estos elementos. De eso estamos hablando, de que el urbanismo táctico tiene que ver con plantear esos dispositivos que son muy sencillos y que nos permiten dar origen, dar nacimiento con mucha fuerza a la circulación en bicicletas, que va a traer pues muchas cuestiones positivas a la ciudad. De esa misma manera, creo que ese es el mejor ejemplo, cómo se puede hacer un proyecto de zonificación del uso, tanto en luz y sonido, tanto en los desfiles, como en el Inti Raymi, para un nuevo uso de ese espacio con las medidas de post-pandemia, ¿no? Sí, no solamente se trata pues de formar las famosas comisiones organizadoras de las festividades, sino de hoy en esta nueva situación estructurar todo un plan, ¿no? Que permita a los ciudadanos poder movilizarse con total garantía de que no van a adquirir nuevamente la enfermedad, o no se va a propagar la enfermedad, ¿no? Y como tú muy bien lo has dicho al inicio, esta pandemia aún no ha sido derrotada, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces estamos asistiendo a una cuarta vacunación, ¿no? Que se está empezando a dar ya, y que eso nos da como un indicador que efectivamente aún no hemos salido de la situación de alerta general. Entonces las políticas municipales de las autoridades, estamos viéndolo pues que en algunos casos ya con esto que inicia la campaña electoral, algunos han abandonado sus puestos como alcaldes y se han lanzado a candidatear a nuevos puestos, ¿no? Entonces, esta situación realmente pues, es caótica y no garantiza en absoluto el bienestar de los ciudadanos en toda la ciudad de Cusco, y menos, ¿no?, de los ciudadanos que vienen a visitar la ciudad, ¿no? Claro, y esto es muy peligroso, Augusto, porque, como tú muy bien dices, todavía no ha sido eliminada este virus, la pandemia prosigue, ha bajado, claro, pero prosigue, y los mayores lugares de contaminación son las aglomeraciones masivas, ¿no? Entonces, sí, irresponsablemente las autoridades convocan a las fiestas sin estas medidas de seguridad, repito, que no sean teóricas, sino que tengan que ver con el diseño del equipamiento urbano, estamos exponiendo a la ciudadanía a riesgo, ¿no? Y otra vez podemos poner otro ejemplo que viene desde la sociedad civil, ¿no? Cuando en plena pandemia prácticamente se reabrieron los mercados, uno iba al mercado y tú veías en el piso la señalización de por dónde había que circular y cómo uno tenía que acercarse a comprar a una distancia del hermano trabajador de mercado que quería vender. Es más, estos trabajadores de mercado pusieron delante de sus lugares de venta unos plásticos, con una pequeña ventañuela, los plásticos transparentes, donde uno podía recibir y dar el dinero. En fin, o sea, tenemos que
O sea, la sociedad civil tiene que, haciendo uso de la creatividad, ¿no? Popular, solucionar estos problemas cuando deberían ser los entes del Estado los que doten, por lo menos, de prototipos de cómo se trabaja eso, ¿no? Entonces, ahí vemos que estos sectores a veces desdeñados por el sistema, como son los mercados, los trabajadores de mercados, hacen pues gala de una solidaridad enorme, porque también recordemos que los precios allí no subieron, siguieron trabajando, y también de una inteligencia enorme, porque pudieron de alguna manera hacer que estos espacios de venta fueran más seguros con su propio peculio, es más, ¿no? Entonces, estas cosas creo que son dignas de resaltar, como también la ausencia del Estado es digno de criticar, ¿no? Sí, y retomando el tema político, ¿no? Que es parte también esta problemática del urbanismo y de la arquitectura urbanística en Cusco y en el país es parte de la política actual, ¿no? Esto que tú has señalado desde el inicio y que tiene que ver con la organización de la sociedad civil, ¿no? Que tiene que ver con la forma como el sistema se ha articulado desde su imposición vía una dictadura, ¿no? Y cómo confrontan en la práctica, ¿no? Porque hay que decirlo, las autoridades electas en los municipios, en los gobiernos regionales, siguen aplicando el modelo económico y el modelo político impuesto desde la dictadura fujimorista, ¿no? Porque administran los recursos, administran las políticas del gobierno central y no hay, al menos en este periodo, ni siquiera la mínima intención de cambiar de actitud. Y la otra, lo que tú has llamado el acto pues solidario de los trabajadores de los mercados, a quienes han sido pues duramente maltratados durante muchos años, ¿no? Sobre todo durante la expansión de estos supermercados, estas cadenas de supermercados, de monopolios de alimentos, que han tratado en todo momento de hacerlos quebrar, ¿no? Y que han resistido, ¿no? De una manera heroica, esta arremetida del sistema contra todos, contra las economías de todos estos trabajadores de los mercados. Y que, como también lo has dicho tú, esta iniciativa ha sido una iniciativa propia, ¿no? No ha habido, pues, ni capacitación ni fomento de las autoridades municipales, creo que mucho menos de la autoridad regional, ¿no? Que haya ayudado, orientado e incluso financiado para que se implementen tal como debió de ser. Y tomando en cuenta, Darío, que el gobierno central transfirió recursos para combatir el COVID, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, específico del gobierno regional, en el primer año, como resultado de esto, devolvieron, creo, la mitad del presupuesto de combate al COVID, ¿no? Entonces, esta situación es parte también del sistema mismo impuesto. Entonces, nos viene a la relación totalmente correcta, ¿no? ¿Es necesario el cambio del modelo político? ¿Es necesario el cambio del modelo económico? Es fundamental que podamos y que el pueblo, la sociedad civil organizada participe en el debate de la elaboración de una nueva constitución en el país. Claro, creo que todos los temas nos llevan a eso, ¿no? Porque efectivamente este modelo económico privilegia el individualismo, ¿no? Y nos damos cuenta, como en el caso de los mercados, que es más bien las relaciones sociales, de organización social, las que han soportado un poco las carencias durante la pandemia, ¿no? El Estado lo que ha hecho es mostrar absolutamente todas sus debilidades y la ficción de este aparente progreso del modelo económico que se ha visto totalmente desnudado en una situación de pandemia, ¿no? Y lo que sí hemos visto de parte del Estado es muchísima corrupción detrás de algunas medidas del sector salud, ¿no? Como este hospital que nunca funcionó, que fue construido con arquitectura efímera también, en el Hospital del Seguro nunca funcionó, pero que creo que se pagó alrededor de 1 millón por mes, ¿no? Entonces, ese tipo de lobbies son pues propios
de un modelo económico que privilegia el individualismo, que en buena cuenta es sálvese quien pueda, ¿no? Y vemos las enseñanzas más bien de parte de la sociedad organizada, ¿no? Que es el ideal. Entonces, creo que si algo bueno ha traído la pandemia es mostrar en su punto final el fracaso del modelo económico que tenemos, ¿no? Todas estas cuestiones del urbanismo táctico, en fin, funcionan cuando tenemos un Estado fuerte, un Estado que está planificando, ¿no? O sea, porque si dejamos a las reglas de la economía del mercado, pues ningún privado se interesa en el bienestar de la gente, ¿no? Eso es verdad, hay intereses de lucro, ¿no? Pero el interés social, el interés colectivo, los intereses de la sociedad civil siempre deben estar a cargo del Estado. Entonces, una reforma constitucional es imprescindible, ¿no? Es imprescindible porque creo que hemos transitado ya algunas décadas en este modelo y es hora de hacer algunos ajustes, ¿no? Y frente a los temores que esto produce, decir simplemente que esto será pues el fruto de jornadas democráticas, ¿no? Habrá elecciones, finalmente lo que los legisladores elegidos por el pueblo hagan como modelo de constitución será sometida a un plebiscito y bueno, tiene todas las garantías, como ocurre en Chile, ¿no? Chile siempre ha sido el modelo para los sectores tecnocráticos de la economía nacional. Sin embargo, ahora que Chile transita, gracias a la movilización, la enorme movilización social, transita hacia un cambio constitucional, ya deja de ser el modelo. Y eso también tiene que ver con este juego de intereses que ha atomizado prácticamente todo el poder en sectores muy puntuales de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a veces las cosas no son lo que en verdad son, sino lo que parecen por grandes orquestaciones de tipo mediático por parte de la prensa, en fin. Vivimos pues un modelo económico que trata de subsistir absolutamente con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que lo que sí se debe hacer es, de parte de la sociedad civil, discutir estos temas, siempre tiene que haber la difusión correspondiente y empezar a ver cómo podría ser una, ¿no? Cuando yo veo ejemplos en la arquitectura y el urbanismo fundamentalmente, en las cuales las ciudades se hacen más sostenibles, en las cuales hay muchísima sensibilidad social en el diseño del espacio urbano, son sociedades por lo menos de corte socialdemócrata, donde el Estado participa en la planificación, ¿no? De la sociedad. Pero en economías de primer mundo, también profundamente capitalistas, esto está prácticamente relegado al Estado en términos de abundancia. O sea, hay tanto dinero que, claro, se puede hacer estas cosas, ¿no? Pero no necesariamente por sensibilidad social. Entonces, todas estas iniciativas desde diferentes especialidades, Augusto, ameritan una revisión de la Constitución que tenemos, obviamente, ¿no? Y creo que nos hemos ido a un extremo en el cual el Estado ha desaparecido, vivimos simples reglas de juego de la economía de mercado que no necesariamente representan a las necesidades de la población, y con un Estado tan débil, pues, que una situación de contingencia, puede ser un terremoto, un aluvión, como el terremoto que hubo en Nazca, ¿no? En Ica, que hasta ahora no, pese a los años, no se termina de reconstruir. Eso, pues, y veíamos por la televisión en pandemia encerrados que los chinos hacían enormes hospitales, ¿no? En semanas, ¿no? Entonces, esas son pues, las diferencias palpables, ¿no? Sí, pues, y eso es lo que tú llamas, pues no, esto es la arquitectura efímera, ¿no? Que empezaron a armar, pues encontraron un diseño y empezaron a armar hospitales en días. En días, porque claro, en cada pared de este rompecabezas tenía ya dentro los sistemas de electricidad, de agua, desagüe, gases, circuitos débiles, en fin, todo era un paquete, ¿no? Pero eso es pues cuando un Estado planifica, ¿no? Cuando un Estado planifica y sabe qué hacer en una situación de contingencia.
Y bueno, finalmente, creo que en año y más, que seguía durando la pandemia, el gobierno regional nunca pudo adquirir una planta de oxígeno, ¿no? Y los chinos armaban hospitales en semanas. Entonces, esos contrastes devienen de modelos económicos, ¿no? De modelos políticos, sociales. Es obvio que alguien pensó en la contingencia y alguien no pensó en la contingencia, ¿no? Sí, pues eso se ha podido ver pues, durante la emergencia en momentos más crudos, ¿no? Ver las salas de hospitalización de un hospital vacías cuando estaba la gente muriéndose en las puertas de emergencia, ¿no? ¿No? Si no hubieran sido también por esa misma actitud que tú llamas solidaria, ¿no? Y que realmente es la condición nata de todo ser humano, al menos una particularidad en el ciudadano peruano, si no hubiera sido por la presión que ejercieron los médicos y las enfermeras en ese momento, Cusco hubiera sido una catástrofe, pues, ¿no? ¿No? Total, por la cantidad de muertos que empezó a darse en el periodo más alto de la epidemia, ¿no? Y empezaron, pues, nuevamente a volver las camas a sus sitios, ¿no? Donde estaban. ¿No? Todo porque solamente estaban pensando, pues, seguramente en la rentabilidad, ¿no? Y efectivamente, esto de la pandemia se puede resumir en eso, ¿no? En un montón de muertos, ¿no? En médicos muertos heroicamente también, y las políticas de salud del sector salud ausente, ¿no? Y las clínicas privadas, fruto de la economía de mercado, cobrando 200, 300, 400 mil soles por adelantado en Lima en la época más cruda de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es el modelo, pues. Entonces, la vida, pues, no vale nada para aquel que no tiene recursos. Entonces, a esa tragicomedia hemos asistido, Augusto, y es por eso que a partir de eso hay un descrédito en el modelo económico. Se piensa repensar nuestra sociedad, nuestro país en términos de un nuevo contrato social, que es una nueva constitución, donde estén todas estas cuestiones debidamente pensadas, ¿no? O sea, entonces, no es gratuito, ¿no? Sí, ¿no? Y podemos ver la actitud tosuda, ¿no? Disculpen la expresión que estoy usando un poco fuerte, de los congresistas, de toda esta gama de grupos políticos que han aparecido desde hace 30 años y que realmente es el colmo, o sea, descaradamente defienden intereses, pues, particulares, ¿no? ¿No? Y no reparan, pues, finalmente, en que haciendo una supuesta oposición al gobierno actual, lo único que están haciendo es destrozar, ¿no? Lo poco que ellos mismos construyeron mintiéndole al país, ¿no? ¿No? Sí. Y a través de un golpe cruento, ¿no? O sea, ellos mismos van a ser los sepultureros de su propio modelo que instalaron a sangre y fuego, ¿no? Son estos congresistas que han bajado enfermos y ancianos que requerían volver a sus lugares para irse a una celebración de juramentación del Congreso, ¿no? Me refiero a congresistas locales, ¿no? Ese tipo de falta de empatía, de falta de solidaridad existió también, ¿no? Entonces, primó un evento social a la necesidad de gente enferma que quería desplazarse. Entonces, esas son, pues, las miserias humanas que vemos en estos momentos de catástrofe, ¿no? Nos permite, claro, ya no nos permite especular teóricamente sobre el modelo o hacer grandes juicios de valor teóricos, políticos, ¿no? No, hemos visto descarnadamente cómo funciona este fallido modelo económico en situaciones de contingencia, para los pobres, obviamente, ¿no? Entonces, creo que esa lección que se ha visto palpablemente la gente, la sociedad no lo va a olvidar, y por eso que hay grandes voces que reclaman, ¿no? Desde diferentes sectores reclaman una nueva constitución. Ahora, la satanización que se dice y se hace frente a una nueva constitución, es decir, no va a ser de un modelo que nos va a llevar al fracaso, pero no sabemos ni quiénes serán elegidos, ni cómo será la nueva constitución, cuáles serán los debates que habrá, cuál será el sentir de la población, no sabemos, y no podemos presumir que sea negativo necesariamente, ¿no?
Entonces Claro. creo que eso es una actitud sumamente infantil de desesperación de poquísimos sectores que se enriquecen y viven privilegiadamente en este país, ¿no? Sí, pues ahora atizan pues el fantasma del comunismo, ¿no? Atizan modelos sociales que han sido y que son exitosos en América Latina, ¿no? Atizan al tema como lo que hoy hemos visto en los medios de comunicación de la manera más descarada en un medio de comunicación supuestamente pues prestigioso, ¿no? Como por ejemplo el diario Expreso, que hoy día ha publicado como mintiéndole incluso a la ciudadanía, ¿no? Donde ha publicado un supuesto proyecto de ley de una congresista que la acusan de pertenecer a Perú Libre, pero que plantean, ¿no?, este famoso proyecto de ley, cambiar el estandarte nacional, ¿no?, por una bandera boliviana. ¿No? Entonces, de la forma como atizan a este chauvinismo rancio, ¿no?, del cual la historia se ha encargado, pues, en estos últimos años, sobre todo de mucha investigación que han hecho los historiadores, de demostrar, pues, que uno de los grandes culpables de la tragedia que vivió el país, vivieron los peruanos durante la Guerra del Pacífico, fue justamente esa vieja oligarquía, ¿no? Esa oligarquía y esos políticos traidores que solamente se enriquecieron con la sangre y las lágrimas de miles de peruanos, ¿no? Y que hoy estos son los mismos herederos que han aparecido, ¿no?, y que pretenden hacer lo mismo, ¿no? Mentir de una manera tan malévola, ¿no? Porque hay que ser bien malévolo para atribuir a alguien que no lo es algo que no se va a dar, ¿no? Mentirle a la población de esta forma, ¿no? ¿Sabes esa noticia, no? Sí, sí, claro, sí. Son noticias, pues, que distraen, son distractivos, y yo no creo que eso sea casual, siempre es deliberado, ¿no? Entonces, y claro, hay también, hablando de tragedias, la gran tragedia de la izquierda, ¿no?, que habiendo tenido buenos cuadros en la elección anterior, no hayan calado en la población, ¿no?, por motivos que pueden ser dignos, pues, de un debate también, ¿no? Y entra al poder este sector bastante discutible, ¿no?, al manejo del Estado. Entonces, hay esa mala suerte también, ¿no? Yo sí vi en las elecciones sectores de izquierda bastante preparados. Y hay también sectores de derecha decentes con los cuales se puede debatir, no precisamente los que están detrás siempre de estos boicots en el Congreso, en fin. Creo que hay sectores de derecha e izquierda rescatables, pero también falta llegar a la población, ¿no? Entonces, creo que el mayor error de estos grupos de izquierda serios que han participado en las elecciones y no han tenido cabida es de que, pues, no puede haber un partido de izquierda que no esté vinculado a los sectores organizados de la sociedad, ¿no? Esa es su esencia. Entonces se hace una especie de élite, de gente de izquierda, apartado de las organizaciones populares que siempre han tenido, pues, estas voces reivindicativas, ¿no? Entonces ahí creo que también falta una especie de autocrítica, y también, claro, ver estratégicamente cómo un sector serio de izquierda va a tener que lidiar en las siguientes elecciones con el desprestigio de este aparente grupo de izquierda que es Perú Libre, ¿no? Eso también va a ser una cuestión que habría que discutir, ¿no? Entonces, creo que está muy difícil la coyuntura, pero no imposible. Creo que han habido peores momentos, y siempre la socialización de estos temas, la discusión de estos temas, programas como el que tiene, ayudan a esclarecer este punto de vista, ¿no? Porque acceder a los medios de comunicación masivos es casi un imposible, ¿no? Porque decía algún presidente latinoamericano que desde que se inventó la imprenta, lo que se publica depende del dueño de la imprenta, ¿no? Así es, ¿eh? Ese es Daniel Correa, pues. Exactamente. El expresidente ecuatoriano que ha Ecuador, tenido una confrontación contra
contra el monopolio de la prensa, ¿no? Exactamente. Enfrentado de manera valiente y con sustentación política, ¿no? Y de pruebas fehacientes, ¿no? De todos sus antecedentes, sí, de cómo la prensa formal, oficial, podemos decirlo así, ligada a las oligarquías, son las que han impuesto finalmente su voluntad. Lo que tú has señalado también respecto al tema de las izquierdas es que sí, efectivamente, existe una especie de falta de autocrítica en muchos dirigentes, ¿no? También existe una falta de más bien una exacerbada autosuficiencia, ¿no? Que pretenden ser los salvadores del país en algunos dirigentes. La historia nos ha demostrado que cada vez que ha aparecido un salvador de la nación, ese salvador nos ha llevado a la derrota y a la muerte y al enfrentamiento entre peruanos, ¿no? Esa es la historia real de lo que ha sucedido. Y lo que tú muy bien también lo has señalado es que mientras la izquierda no tenga una presencia orgánica, vigorosa, honesta, ¿no? Sincera junto al pueblo, lógicamente va a pasar el fenómeno que hemos tenido, pues, ¿no? Porque claro, mientras se enfrentaban entre uno y otro, llamándose unos más revolucionarios que otros, ¿no? Todos los grupos de ultraderecha o parcializados con la oligarquía, finalmente se hicieron dueños del Congreso, porque eso es lo que ha sucedido. Es la verdad. ¿No? Distrayendo con el discurso, ¿no? Y una serie de cosas que nos han presentado, ¿no? Ellos se han hecho de las mayorías del Congreso y lógicamente en una coyuntura donde no hay mucha organización, donde aún siguen estos estériles discusiones ideologizadas, ¿no? En algunos casos y en algunos también de manera casi dogmáticas, ¿no? Casi, es increíble, ¿no? Yo pertenezco a una generación en la cual hemos visto, ¿no? Hasta se golpeaban, se mataban, ¿no? por defender posiciones ideológicas que en suma no tenían por qué hacerlo, porque no eran el enemigo. El enemigo estaba en la otra orilla, en la orilla de la derecha, ¿no? Mirándolos cómo se desgarraban unos a otros y el pueblo completamente desguarecido. Entonces, esta es una reflexión también que nos llama a que sí, efectivamente, la izquierda y sus líderes deben de estar al lado del pueblo, junto al pueblo, construyendo sus organizaciones, ayudando a elevar el nivel del debate para que los ciudadanos entiendan que sin la participación directa y organizada de los ciudadanos, no puede haber una nueva constitución, ¿no? Porque ya no queremos constitución de políticos solamente, ¿no? No queremos constitución donde solamente los iluminados sean los únicos que finalmente dueños de la verdad. De eso creo que los ciudadanos han sido claros en expresar que ya esto tiene su fin, ¿no? Ha terminado y debe empezar un nuevo camino, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos haciendo, tú también que estás desarrollando prensa a través de este medio de comunicación que se llama Coscotay, he visto ahí un otro periódico que hoy día salió informativo del Cusco, ¿no? Y así El Tiempo, ¿no? Que están saliendo a difundir noticias objetivas, ¿no? No solamente sensacionalistas, sino objetivas, y que contribuyen a la orientación y a la educación del pueblo, ¿no? Para que el pueblo pueda elegir mejor y a los mejores siempre dentro de las organizaciones. Hay líderes de derecha que indudablemente casi son muy pocos, ¿no? En el país. Lo que existen son, lamentablemente hay que decirlo, gente de la extrema derecha, de la derecha fascista, de lo más rancio de los políticos que pueden haber y que ha habido siempre en el país, pero que la expresión de liberal, ¿no? Que es el pensamiento de derecha, no existe ya casi en el país, ¿no? Y no le queda otra que, bueno, reorientar sus posiciones y definitivamente, ¿no? Como tú también muy bien lo has dicho, se puede conversar,
¿no? Las transformaciones no se van a dar de una manera radical, como algunos pretenden, ¿no? O creen que es posible hacerlo, pero sí respetando la vida y las condiciones culturales, ¿no? Sociales de todos los peruanos y peruanas, es fundamental desarrollar políticas primero de diálogo y de entendimiento y después plasmarlos en la práctica, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerlo tampoco. Sí, creo que en la práctica es eso, ¿no? Yo creo que los sectores de izquierda tienen que hacer una autocrítica y también unirse en base a algunas políticas comunes, ¿no? Creo que un gran ejemplo ha sido Chile, ¿no? La dictadura de Pinochet ha sido derrotada porque se han unido no solamente sectores de izquierda, sino de centro izquierda, inclusive la socialdemocracia, ¿no? Entonces, obviamente no hay coincidencias al 100% ideológicas, no las puede haber, pero hay un programa mínimo, ¿no? Así es. Para superar momentos coyunturales. Y creo que desde un punto de vista serio, la izquierda debería pensar en eso que le une y no en aquellas cosas que les desunen, ¿no? Y en ese sentido también luchar y hacer un deslinde muy fuerte con sectores de extrema izquierda, ¿no? Así como sectores de extrema derecha, ¿no? Un país políticamente saludable es aquel en el que hay un debate entre la derecha liberal, que debe existir, una derecha liberal seria, ilustrada, una izquierda también ilustrada, y ambos luchar contra los extremos, la extrema derecha fascista y la extrema izquierda fascista también, ¿no? Hay que decirlo con sus nombres. Entonces, creo que eso es, yo no creo mucho en los centros, pero también por ahí podría haber algunos grupos de centro, ¿no? Social cristianos, socialdemócratas, en fin. Pero entonces ese espectro hay que construirlo, ¿no? Así como la izquierda no madura, ¿no? Y no se aglutina en base a algunas políticas comunes que el momento requiere, articuladas a las organizaciones de la sociedad civil, la derecha también tiene esa pelea, ¿no? De constituirse no en esta derecha bruta y achorada que vemos, sino en una derecha liberal, ilustrada, con cuadros académicos. Y esos debates, inclusive a nivel político, serían muy ilustrativos. Pero tenemos un momento político en que los extremos son los que son protagonistas, ¿no? Y vemos curiosamente, Augusto, porque dice la teoría que los extremos se unen, como en el Congreso, en políticas ultraconservadoras de género, los extremos están abrazados y unidos. O sea, esa dialéctica que siempre hemos sabido funciona, ¿no? Los extremos se unen. Entonces, el enemigo no es la derecha, no es la izquierda, el enemigo son los extremos, ¿no? Y dentro de la izquierda, el enemigo es lo que tú dices, la vanidad, la soberbia, los protagonismos, ¿no? Entonces, cada grupo va a querer ser hegemónico, ¿no? Entonces, eso no suma, no ayuda. Entonces, en esa coyuntura son pues los grupos de extrema izquierda y extrema derecha los que acoge la población porque de repente tienen un lenguaje más radical, en fin, más demagógico finalmente, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea pendiente y medios de comunicación como el tuyo, yo te felicito por eso, ayudan a socializar y a discutir esto, ¿no? Sí, en eso estamos y muchas gracias por ello. Efectivamente, creo que llega el momento de la reflexión, ¿no? El país va a pasar por un proceso largo de crisis adicional, ¿no? Que lo han adicionado a partir de la famosa resolución que dio el Tribunal Constitucional al pretender liberarlo nuevamente al dictador Fujimori, y que nos está llevando a un proceso largo de crisis política sostenible, por lo menos estamos hablando de unos 10 años más, y en el cual es necesario hacer la reflexión, sobre todo de los sectores de izquierda, ¿no? Los líderes que están más cerca al pueblo y con el pueblo, porque a ellos se debe, ¿no? Lamentablemente también hay que decirlo, y eso es así, la derecha, o los que se llaman ser de derecha en el país, porque no existe pues una derecha real y formal allá en el país, ¿no? Defienden pues los intereses de grupos económicos extranjeros que solamente se han instalado en el país
a partir de la protección de un marco constitucional y jurídico, que lo único que están ocasionando con el saqueo que realizan es pues poner a los peruanos en una condición pues de precariedad total, ¿no? Que no les permita pues más que seguir siendo mano de obra barata o simples consumidores de lo que nos vendan, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, sí, este programa está contribuyendo y va a seguir contribuyendo a la educación, al esclarecimiento y al abrir debate. Está pendiente abrir un debate, Darío, con respecto a este último tema, ¿no? Excelente. En las próximas semanas podamos tener unos 4 invitados más que puedan contigo también discernir con respecto a esto. Está muy bien, perfecto. ¿No? Y que vaya orientado siempre a la educación política del pueblo peruano. Bueno, muchas gracias, Darío. Con nosotros ha estado el arquitecto Darío Sosa Soto, y en el programa de Cambiando, en la red de comunicación popular Inti Chuvincuna. Con nosotros será hasta el próximo lunes. El próximo lunes ya es 30, ¿no? ¿30, 31? Ya, sí, el próximo lunes 30 de mayo, ¿no? Y agradecemos la presencia de David en este programa y contamos con él para los siguientes programas que vamos a articular. Muy buenas noches con todos. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive,